Bien, muy buenas tardes para todos y para todas. Sean muy bienvenidos todos y todas a este gran seminario de actualización en oftalmología, este seminario virtual organizado por la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Católica del Maule. Me presento para quienes no me conocen, mi nombre es Andrés Cabezas, soy tecnólogo médico y director de esta Escuela de Tecnología Médica. Le quiero dar la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros asistentes, de nuestras asistentes. Un cordial saludo a nuestros expositores, a Ricardo, a Sebastián. Las gracias por estar acompañándonos en este momento. Y como director quiero dar la bienvenida a cada uno por nuestro proyecto, por nuestro proyecto formativo que tenemos como escuela, que está recién empezando. Llevamos desde el 2019 partiendo nuestra historia con una gran iniciativa, con una gran motivación por formar profesionales de alta calidad y alto performance. Así que a partir de esta necesidad y de esta búsqueda de generar potenciales colegas de oftalmología, es que hemos diseñado una serie de actividades, una cantidad impresionante de iniciativas que busque y tribute a que la formación de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes sea de, de última, de verdad, que sea de una primera categoría. Y para eso, bueno, nada más que darles la bienvenida última vez a todos ustedes y desear que este seminario virtual de oftalmología sea del gusto de cada uno de ustedes. Y a partir de esto, yo le quiero dar la palabra a la coordinadora de la mención de oftalmología, Maylin Sepúlveda. Maylin, tiene la palabra. Gracias, Andrés. Gracias a todos. Buenas tardes a todos, a la comunidad estudiantil, a todos los docentes que están presentes y a nuestros colegas. Veo que somos una gran cantidad de asistentes y eso nos tiene bastante contentos. Somos más de 70 personas las que estamos conectadas, así que les doy la más cordial bienvenida a todos de parte de la Universidad Católica del Maule, de parte de la mención de oftalmología, especialmente a los dos colegas que van a exponer hoy día, a Ricardo Magaraño y a Sebastián Quevedo. Les doy las gracias por participar en este seminario. Y creo que es sumamente importante que como colegas siempre estemos en constante aprendimiento y perfeccionamiento y que nuestros futuros colegas y estudiantes de nuestra universidad y de otras universidades sean capaces de adentrarse y más o menos ir entendiendo y comprendiendo lo que nosotros hacemos. Así que es importante que estemos siempre en constante perfeccionamiento, empecemos a hacer más seminarios nosotros mismos, e incentivemos a los chicos a que investiguen y seguir estudiando. Así que por eso los invitamos y que hicieran temas tan importantes como los que van a exponer hoy día Ricardo y Sebastián, que es el papiledema y la ley 20.470. Así que de parte de la universidad les doy la más cordial bienvenida a toda la comunidad que está hoy día presente y a nuestro expositorio. Muchas gracias, Maylin. Comparto tus palabras. De verdad le doy las gracias a todos. Ricardo, Sebastián, bienvenido a nuestra escuela, bienvenido a nuestro proyecto. La puerta abierta en nuestra escuela para cuando ustedes gusten. Ojalá, como lo comenzamos antes de la charla, ojalá que las siguientes iniciativas se den en presencial para que conozcan nuestra escuela, conozcan nuestras dependencias. Y nada, pues, respetando el tiempo y el interés de la jornada, te quiero dar el pase, Ricardo. Vamos a dejar a Ricardo Maragaño, es tecnólogo médico de oftalmología, con la charla Conversemos de papiledema y tecnólogo médico de oftalmología, tecnología médica en oftalmología. Así que, Ricardo, bienvenido y te dejo el escenario. Muchas gracias, Carlos. También gracias a Maylin y a Belén por la invitación. Voy a tratar de compartir mi pantalla ahora. O sea, en realidad la presentación más que la pantalla. Les agradecería que me confirmen cuando aparezca. Todavía no. Ahí está cargando, me dijo que ya estaba presente la pantalla. Pero ahí está cargando. Correcto. Ahora se ve Ricardo. Perfecto. Bueno,
Muy buenas tardes, queridos colegas, queridas colegas, y también a los estudiantes que están presentes. Bueno, este es un tema, normalmente cuando uno habla de jornadas de actualización, uno espera hablar de alta tecnología, ¿cierto? Los últimos equipos que llegaron al mercado, o los últimos descubrimientos que hay en cada uno de los temas. Pero a veces temas que son antiguos, el papilema no es un tema nuevo, un tema que todos nosotros lo hemos escuchado alguna vez. Sin embargo, un poco concatenado a lo que nos va a conversar también después Sebastián, el tema de la ley 20.470 nos trajo a colación algunas cosas, algunas interrogantes de lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, qué es lo que tenemos que eh, hacer en nuestras consultas, en nuestras salas de examen. Fíjense ustedes que todo lo que es salud en Chile está normado, ¿cierto?, bajo el Código Sanitario, que es el que nos da, ¿cierto?, el rayado de cancha general de aquellas cosas que podemos o no podemos hacer. Dentro de los artículos del Código Sanitario más fuertes, más potentes, ¿cierto?, está este artículo 113 que aparece ahí, en que básicamente lo que está encerrado ahí en un cuadro rojo nos dice que el médico cirujano, ¿cierto?, es quien está encargado de hacer diagnóstico y tratamiento de las distintas patologías, ¿verdad? Entonces, queda claro a través del Código Sanitario, perdón, que el médico es el encargado de hacer diagnóstico, ¿verdad? Sin embargo, a este Código Sanitario se le han ido haciendo algunas modificaciones y dentro de ello se hace la modificación del Código Sanitario del artículo 113 bis, ¿cierto? Que es el que da el pie a nuestra ley 20.470, que después Sebastián nos va a hablar un poquito más en detalle, ¿verdad? Ahí está la ley 20.470, ¿cierto? Promulgada por allá por el año 2010, 2011, por ahí, digamos, se hizo ley ya aplicable, ¿verdad? Y básicamente la ley 20.470 nos vino a dar a nosotros la posibilidad, ¿cierto?, de diagnosticar y tratar los vicios de refracción, lo que es, ¿cierto?, básicamente generar una receta de lente. Eso es muy, muy en simples palabras de qué se trata esto. Y de hecho, esta ley 20.470, ¿cierto?, que modifica el Código Sanitario a través del artículo 113 bis, nos dice que es un artículo único, ¿cierto?, y nos dice, parte diciendo que sin prejuicio de lo establecido en el artículo anterior, es decir, en el 113, que decía el médico es el único que puede hacer diagnóstico, nos dice a través de este bis que se hace la excepción de que el tecnólogo médico con mención en oftalmología podrá detectar los vicios de refracción a través de su medida instrumental, mediante la ejecución, ¿cierto?, análisis e interpretación de una serie de exámenes destinados a este fin. ¿Cuál fin? El que es, ¿cierto?, detectar y tratar el vicio de refracción. Eso es lo que nos dice la ley 20.470, ¿verdad? Acto seguido nos dice que para los fines establecidos en el inciso anterior, es decir, refractar, detectar el vicio de refracción y corregirlo, ¿cierto?, con el objeto de tratar este vicio de refracción, el tecnólogo médico con mención en oftalmología podrá prescribir, verificar, dar lente en el fondo, para no extendernos demasiado. Entonces, en estos dos parrafitos, ¿cierto?, nos dice, usted está autorizado como una excepción al Código Sanitario para diagnosticar y tratar vicios de refracción a través de su medida instrumental y su, ¿cierto?, prescripción de una recetita de lente. ¿Ya? Entonces, no hace claro en decirnos que para hacer eso del inciso anterior estamos autorizados para esto. Sin embargo, nos dice, podrá asimismo detectar alteraciones del globo ocular y disfunciones visuales a fin de derivar oportunamente al médico cirujano especialista que corresponda. Es decir, la ley nos dijo, ok, usted está autorizado para hacer lentes, ¿cierto? Pero además nos está entregando una responsabilidad. ¿Cuál es? La responsabilidad de detectar alteraciones del globo ocular, ¿cierto?, del sistema visual, para poder derivar a ese paciente. Es decir, la ley me está diciendo, usted ve al paciente, ¿cierto?, le está haciendo su receta de lente, pero se dio cuenta que ese paciente tiene una patología, cualquiera esta sea de importancia, lo tiene que derivar. La ley nos está entregando una facultad de dar lentes, pero nos está entregando también una responsabilidad que es detectar y derivar en forma eficiente, ¿verdad?
pero nos dice podrá. Entonces, pucha, esto de las leyes son de repente muy difíciles de interpretar en relación a las palabras que utiliza el legislador. Podrá. ¿Qué significa podrá? ¿Significa tengo la elección de hacerlo si quiero hacerlo o no hacerlo? ¿Será que tengo la obligación de hacerlo? ¿Tengo obligación de detectar patología y derivar? ¿O me lo está dejando como si usted quiere? En realidad es difícil. Se fijan que es una cuestión muy interpretativa. Podrá. Bueno, la ley, ¿cierto? La ley 20.470 trae de la mano, ¿cierto? Este reglamento, un reglamento que nos raya aún más la cancha, ¿cierto? Nos dice, perdón, tengo aquí mi diapositiva bastante pequeña, no sé cómo la puedo agrandar, déjenme tratar de ver si la puedo agrandar aquí en mi pantalla para verla un poquito más claro. Ya, no logro agrandarla, pero no importa. Básicamente, ¿cierto? La ley viene aparejada con este reglamento, que el reglamento nos ayuda a saber cuáles son en el fondo los límites dentro de los cuales nos podemos mover, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan, nos dice qué es lo que podemos hacer dentro de nuestro box de atención, también nos reglamenta qué elementos podemos tener, ¿cierto? Qué instrumentos podemos tener a la mano, ¿verdad? Para poder hacer nuestra función, ¿ok? Y bueno, ahí en la foto ustedes logran ver una sala tipo, que en este caso se está presentando una sala de las famosas UAPO, ¿cierto? Unidades de atención primaria oftalmológica, que tienen un más menos de equipamiento. Digamos, hay un equipamiento básico, algunas municipalidades o servicios de salud con más recursos han incorporado otras tecnologías más avanzadas, otras se mantienen con lo básico. Hasta donde yo entiendo de guapo, sin ser especialista en la línea de las guapos, hay más o menos una estandarización, pero hay ciertas diferencias locales respecto a la implementación, ¿verdad? Pero siempre tiene que hacerse en el marco de este reglamento, ¿cierto?, que nos aparece ahí. Bueno, el reglamento nos dice, o sea, lamentablemente, insisto, tengo muy chica mi presentación acá, no logro leer todo lo que dice, pero lo que me interesa ver es que, fíjense ustedes que el reglamento dice los antecedentes que ustedes tienen que recopilar en una anamnesis, ¿cierto? La edad, la historia de golpe reciente, otras cosas más, que usted debería preguntar a cada paciente que usted ve. ¿Por qué enfatizo en eso? Porque muchas veces algunos colegas, ¿cierto?, están trabajando en algunos operativos que bajo cierta presión asistencial, es decir, bajo cierta cantidad de pacientes que tienen que ver en un corto periodo de tiempo, muchas veces se puede acortar este examen obviando algunas preguntas o algunas cosas que el reglamento que viene aparejado de la ley nos está diciendo que tenemos que hacer, ¿ya? Dentro de esto, en realidad, yo no hago ningún juicio de valor respecto de los operativos. Digamos, hay harta discusión si los operativos se deben hacer, no se deben hacer. Eso es un tema de discusión muy amplia y tiene sus pros, contras. Los operativos bien hechos, digamos, son absolutamente aplaudibles, porque se está llevando, ¿cierto?, la atención sanitaria probablemente a algunas poblaciones que no tienen un acceso adecuado a la atención de salud, y en otros casos se ha sabido de algunas atenciones que están hechas en condiciones bastante subóptimas, en cuyo caso habría que corregir aquellas cosas. Pero bueno, eso, como digo, es una discusión bastante larga y que se está llevando a través del Colegio de Tecnólogos Médicos y otras organizaciones también, como ATEMOCH, en fin. Es un tema que no viene al caso que lo tomemos ahora. Ya, pero a lo que yo voy, y aquí voy a llegar a lo que quiero conversarles un poquitito hoy día. Dentro de lo que nos está pidiendo que hagamos, ¿cierto? Tenemos que encontrar estas patologías. Y la única manera de encontrar estas patologías es buscándolas. Si nosotros no buscamos, evidentemente no vamos a encontrar. Entonces, si uno se pone a leer
este reglamento, es bien limitado el reglamento en relación a que está hecho de una manera tal de que nos da un rayado de cancha bastante estricto en relación a lo que es el lente, ¿cierto? Usted va a hacer lente, pero no puede diagnosticar, no puede hacer esto, no puede hacer otro. Está bien, nosotros no podemos diagnosticar, ¿cierto? Porque es lo que el Código Sanitario dice, solamente con la excepción del vicio de refracción. Pero resulta que la ley nos dice, usted tiene que detectar patología y derivar. Entonces aquí entramos en el problema, porque el reglamento no me dice que yo pueda usar elementos para poder detectar esas patologías. Solamente me dice que a través de ciertas preguntas, si el paciente no me logra dar el 20/20 en el lente, ¿cierto? Si la presión está sobre 25 y otros elementos más que están ahí claramente enumerados. Pero resulta que hay patologías oftalmológicas o patologías del sistema visual que no las voy a ver con esas preguntas, no las voy a ver con el 20/20. El papilema, por ejemplo, es una alteración que en sus primeras etapas probablemente no nos va a dar ningún signo o síntoma que sea reconocible oftalmológicamente. Puede que los pacientes mencionen que tienen, por ejemplo, mareos, que tienen algo de náuseas, en fin, cosas como un mareo, una náusea, es como pasarla a cualquiera, cualquier día que comió algo, que no sé, tantas cosas, ¿ya? Y la presión arterial está alta, en fin. Entonces, la verdad que nosotros necesitamos echar mano a ciertas herramientas que el reglamento no es explícito en decir que lo podemos usar y tampoco es explícito en decir que no lo podemos usar. Por ejemplo, se me arrancó una hacia adelante. Por ejemplo, el oftalmoscopio directo. Nosotros como tecnólogos médicos usamos el oftalmoscopio directo hace décadas. O sea, el oftalmoscopio directo no es algo nuevo para nosotros, porque usted cuando hace un estudio de estrabismo, una de las primeras cosas que evalúa en el niño o en la persona que está examinando con este estudio de estrabismo es la fijación. Y para poder examinar la fijación, usted hace uso de un oftalmoscopio directo. Entonces, un elemento que nosotros tenemos en la consulta, ¿cierto? Tenemos en el hospital o tenemos en el lugar clínico donde nosotros trabajemos. Incluso si ustedes se fijan, en la mayoría de los hospitales, consultorios, centros clínicos, hay un aparatito, ¿cierto? Que está en la pared, un cargador, que tiene dos elementos con un cablecito, un otoscopio y un oftalmoscopio. Entonces, por muy básico que sea el oftalmoscopio, nos va a servir para mirar el fondo de ojo, porque en el fondo lo que nos interesa ver es la fijación, ¿cierto? Ya, pero en este caso de lo que estamos hablando hoy día, si nosotros nos movemos un poquitito, me sacaron de la presentación. Déjenme volver a entrar porque... A ver, ¿cómo logro volver a mi presentación? Denme un minutito que por algún motivo me sacaron de la presentación. A ver, veamos. ¿Me escuchas, Ricardo? Sí, escucho. ¿Tiene posibilidad de compartir pantalla nuevamente? Sí, en eso estoy. Ahí estoy cargando una copia. Vale. Lo que he intentado y no he podido hacer es ver mi diapositiva en grande, porque la veo en pequeñito, no sé si hay alguna forma. ¿Tú sabes Ahí si está, tengo alguna forma de verla más grande? Ya, porque aquí la estoy viendo, pero la estoy viendo en pequeñita. Bueno, ahí estoy avanzando para llegar a donde... Aquí parece que estábamos. Sí, aquí estamos. Entonces, estaba diciendo yo que con el oftalmoscopio que lo tenemos a mano, ¿cierto? Podemos, si fuimos capaces de mirar la fijación, ¿cierto? Ahí en la mácula o en la foto ahí que nos aparece que hay una fijación excéntrica, ¿verdad? Podemos movernos un poquitito, ¿cierto? Y encontrar ahí hacia el lado nasal de la mácula, encontramos nuestra papila, o la papila del paciente en este caso, que es lo que me interesa examinar, ¿ya? Fíjense ustedes que cuando nosotros miramos el disco óptico y nos encontramos con un papiledema, que es el tema de lo que estamos hablando hoy día, nos vamos a encontrar con un nervio óptico, con un disco específicamente. Recuerden ustedes que anatómicamente la papila es
la primera porción del nervio óptico, la porción intraocular del nervio óptico. Entonces nos vamos a encontrar con un disco que está hiperémico, que hay una pérdida de la relación de arteria-vena en términos de los calibres que nosotros conocemos, vamos a ver tortuosidad vascular, vamos a ver ausencia de excavación fisiológica, sobre todo los bordes papilares que van a estar borrosos, es una de las características más relevantes de lo que vamos a ver, que los bordes están difusos, indefinidos, que tenemos un aspecto de una elevación papilar. La elevación papilar nosotros la podemos ver incluso con los distintos lentes que trae el oftalmoscopio. Nosotros vamos a ver que hay distintos planos de enfoque dentro de la misma papila. Puede haber un aumento de diámetro, pueden haber hemorragias dentro de la papila y sobre todo cambio en los planos de los vasos. Bueno, ustedes se fijan aquí que hay dos fotos y en esta foto, no sé, ¿me puede confirmar si mi puntero se está viendo? ¿Dónde estoy apuntando? No se ve. Trata de mover un poquito el cursor, a ver si se activa. Ahí lo estoy moviendo. No se logra ver, Ricardo. Ya. Bueno, pero en las fotos que están ahí colocadas abajo a la izquierda, ¿cierto? Se ven dos papilas cuyos bordes claramente son difusos. Una papila, cuando nosotros la vemos, tiene que tener un borde neto, es decir, nosotros tenemos que saber claramente dónde termina el disco óptico, como una línea, ¿verdad? En el caso de lo que estamos viendo ahí, vemos claramente bordes que son borrosos, bordes que, o sea, papilas que están congestivas, que se ven, ¿cierto?, con una serie de vasitos pequeños muy tortuosos. Claramente no es una papila normal. Entonces, en el concepto de lo que veníamos hablando un poquito más atrás del tema de la ley, nosotros podemos saber que esta papila difiere de la normalidad, ¿ya? Aquí nosotros tenemos que entrar a discutir un tema que se llama un examen de valoración y un examen diagnóstico. Un examen diagnóstico, ¿cierto?, es el que usted mira la papila, o el médico mira la papila, ¿cierto?, y diagnostica que el paciente tiene un papiledema o tiene una, no sé, neuritis óptica o lo que sea. ¿Ya? En el caso nuestro, cuando nosotros estamos haciendo esta acción de detectar una patología y derivar una patología, nosotros estamos haciendo una valoración. ¿Qué quiere decir una valoración? Yo miro la papila y la papila está normal, sin ninguna sospecha de ninguna patología, no es derivable. Si yo miro la papila y hay bordes borrosos, hay hemorragia y cualquier cosa, es un paciente que es derivable. Yo no estoy diagnosticando, no estoy escribiéndole ahí en la receta, usted tiene papilema, sino que usted está alejado de la normalidad, separado de lo normal. Encontré algo, su médico después en la derivación le diagnosticará de qué se trata, pero necesito que usted vaya, ¿cierto?, a el médico que estoy derivando. En fin. Fíjense ustedes que el papiledema, para los colegas, por supuesto, que ya llevan algunos años ejerciendo, me tendrán que perdonar que retome algunas cosas más básicas, porque yo sé que en la audiencia hay muchos estudiantes, entonces también busqué algunas cosas más básicas para que todos nos podamos ubicar en lo que estamos conversando. ¿Ya? El papiledema es una papila que tiene un aspecto inflamatorio, ¿ya?, pero que es distinto a las inflamaciones de nervio óptico puras per se, ¿ya? Porque en el aspecto se ven bastante similares muchas veces, pero hay características que son específicas del papiledema. De hecho, el papiledema se reserva el término papiledema para cuando estamos hablando de una papila congestiva, producto de un aumento de la presión intracraneal, ¿ya? No una papila que está inflamada por algún aspecto infeccioso, traumático, ¿cierto?, de cualquier tipo, sino que está con ese aspecto inflamado por efecto de un aumento de la presión intracraneal. Por eso que dice que es pasivo, porque no es una alteración del nervio óptico propiamente tal, sino que es una alteración del encéfalo. Recuerden ustedes que el encéfalo está metido en la bóveda craneal, que es inexpansible. Por lo tanto, cualquier elemento que ocupe volumen a nivel del cerebro, un tumor, una hemorragia, ¿cierto?, va a hacer que aumente la presión dentro de esta caja ósea que es el cráneo, ¿verdad? Entonces, es pasivo, no es inflamatorio, ¿cierto? Es un edema de papila hidrostático, y vamos a saber enseguida por qué es hidrostático. Es secundario un aumento de presión intracraneal, ya lo dije, ¿cierto? Y esto es fundamental, el papiledema es prácticamente siempre bilateral, ¿ya?
A veces podemos encontrar una aparente monocularidad, pero puede ser porque puede ser asimétrico, es decir, se está notando en un ojo y en el otro todavía no parte, pero lo más probable es que el otro ojo también nos muestre a corto plazo que está también una papila edematosa. En el caso de la foto que vemos ahí, vemos una papila que está efectivamente con los bordes borrosos, con este aspecto elevado y además una serie de hemorragias, como se logra ver ahí, ¿verdad? Bien, esta tumefacción o levantamiento de la cabeza del nervio óptico o la papila, ¿cierto? Puede partir sin necesariamente una disfunción de la función visual. Es decir, en sus primeras etapas, en las etapas más tempranas, el paciente puede estar cursando con este papiledema y sin embargo no tener ninguna manifestación visual. Su visión puede ser normal, ¿cierto? No va a manifestar dolor, ¿verdad? Entonces, en un principio puede ser totalmente normal. Si ustedes se fijan en la imagen que está acá a la derecha, la imagen histológica, el nervio óptico, ¿cierto?, está histológicamente formado por esta tinción que vemos aquí rosada, ¿cierto?, que sería todo lo que son las fibras del nervio óptico. Para quienes no tienen ese conocimiento todavía, las fibras del nervio óptico son los axones de las células ganglionares de la retina. Es una célula, ¿cierto?, que genera un axón, que ese axón va a formar el nervio óptico, el quiasma, las cintillas ópticas. Es todo un axón que forma parte de casi la mitad de la vía óptica, que hace sinapsis después allá en el tálamo, en el cuerpo geniculado lateral. ¿Ya? Pero aquí en la imagen, todo eso rosado que vemos ahí son fibras, axones de las células ganglionares de la retina. Y ustedes ven por el costado, ¿cierto?, una tinción azulosa que está tiñendo lo que son las meninges. Sí, las meninges, las mismas que recubren el cerebro, recubren también el nervio óptico. Para quienes no lo saben, la retina, los ojos, ¿cierto?, son una prolongación del sistema nervioso central. Embriológicamente parten de donde mismo, pero los ojos se proyectan, ¿cierto?, hacia el macizo facial y las meninges se extienden hacia adelante, ¿cierto?, siguiendo el nervio óptico y llegan hasta el ojo y se cortan, digamos, donde está una estructura que se llama la lámina cribosa. Hasta ahí llegan las meninges. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay un aumento de la presión intracraneal, va a ocurrir que el líquido cerebroespinal, que antiguamente conocíamos como líquido cefalorraquídeo, va a desplazarse hacia adelante y se va a desplazar por el nervio óptico y va a llegar efectivamente a esta zona de la lámina cribosa y va a provocar ahí un aumento de presión hidrostática. Este líquido cerebroespinal, ¿cierto?, es un líquido que baña todo el encéfalo, ¿verdad?, y también la médula, ¿cierto? Más o menos circulan aproximadamente unos 150 ml de líquido cerebroespinal que se producen más o menos 500 ml por día, por lo tanto la renovación de la totalidad de esos 150 ml de líquido circulante se produce cada 4 a 6 horas más o menos para completar las 24 y darnos esos 500 ml al día aproximadamente. Y el líquido cerebroespinal, por supuesto, recorre todo el encéfalo, los ventrículos, ¿cierto? El primer, el segundo ventrículo, el tercero, el cuarto, el canal ependimario, ¿verdad? Y recorre todo el sistema nervioso central y sus funciones son, bueno, de nutrición, de eliminación de desechos, pero una cosa muy importante que tiene el líquido cerebroespinal es amortiguar la influencia de golpes, de energía, ¿verdad? Y también controlar o regular de alguna manera la presión intracraneal, de manera tal de que cuando hay un elemento que ocupe volumen al interior de la bóveda craneal, insisto, un tumor, una hemorragia, qué sé yo, el líquido se redistribuye para poder, en el fondo, ir regulando esa presión intracraneal que se está modificando por este aumento de volumen. Evidentemente eso tiene un límite, pues es un rango relativamente pequeño. Entonces, el líquido como digo, se redistribuye y avanza a través de las meninges, llegando a la parte más anterior, a donde está el ojo, ¿cierto? Donde está el principio del nervio óptico, y en esa posición va a ser este aumento de presión que nosotros vamos a ver en la papila. Hay que recordar que el líquido cerebroespinal se produce en los ventrículos, ¿cierto?
específicamente en estos plexos coroides que están ahí al interior de los ventrículos, en su gran mayoría, el 70% se produce ahí, y el 30% restante se va a producir, ¿cierto?, en estas celulitas que se ven ahí a lo largo del canal. ¿Cómo se produce? Fíjense ustedes que el líquido cerebroespinal se produce a través de plasma. Aquí en el dibujo vemos que hay una ultrafiltración de esto. Veamos acá un poquito más atrás. Estas como pirámides que ustedes ven acá, fíjense ustedes que tiene al medio este árbol vascular, y desde este árbol vascular se va a filtrar el plasma, ¿cierto? A través de ultrafiltración, se van a absorber en estas celulitas, ¿verdad? Y de ahí se va a excretar hacia los ventrículos este líquido cerebroespinal. Por lo tanto, el líquido cerebroespinal es bastante similar en su composición al plasma. Incluso es un poquito menos, tiene menos color. El 30% restante, como decía, se produce en estas células ependimales a lo largo del canal, pero básicamente en los plexos coroides donde más se produce el líquido cerebroespinal, ¿ya? Y la reabsorción, ¿verdad? Se producen estas granulaciones que hay en la aracnoides, en distintas posiciones, ¿verdad? Y ahí se reabsorbe para ser finalmente enviada al sistema venoso y se reabsorbe el líquido cerebroespinal y por supuesto se está produciendo por otro lado para hacer esta renovación completa de este líquido. Ahora, el término papiledema, como decía hace un rato, nos dice papiledema, o sea, edema de papila. Pero ¿será lo mismo que una papila edematosa? ¿Será lo mismo que una papilitis? Nosotros estamos acostumbrados a decir itis, terminación itis, inflamación, una papila inflamatoria. Bueno, la verdad que, como les decía hace un momento atrás, el término papiledema se reserva exclusivamente cuando esta tumefacción, esta inflamación, está producida por un aumento de la presión intracraneal. Todos los demás elementos, los infecciosos, los autoinmunes, los traumáticos, las inflamaciones por patologías desmielinizantes, se les suele llamar más bien papilitis, inflamación de la papila, y que suele ser también monocular, no binocular como en el caso del papiledema, ¿ya? Aquí estamos viendo, por ejemplo, qué parecido se puede ver una neuroretinitis, ¿cierto? Ahí vemos una papila cuyos bordes no son netos, sino que están borrosos, ¿verdad? Y acá al lado vemos un papilema, al lado derecho, que también se ven los bordes borrosos, o sea, en aspecto no difieren tanto. Probablemente se podrían confundir, pero vamos a ver que uno es monocular, el otro es binocular, uno está producido por una infección, por ejemplo, el otro está producido por un aumento de la presión intracraneal, ¿verdad? Y aquí tenemos un cuadro comparativo. Fíjense ustedes que la papilitis unilateral, papiledema bilateral, el comienzo, ¿cierto? Todas estas alteraciones que son monoculares suelen ser bastante repentinas, agudas. El paciente debuta y consulta porque dejó de ver por un ojo o está viendo mal por un ojo. ¿Por qué? Porque en las papilitis lo más común que encontremos es un escotoma central o un escotoma centrocecal, es decir, una pérdida de visión en el centro, ¿ya? En cambio, en el papiledema, lo más habitual que vamos a encontrar es un aumento de manchas ciegas, que en algunos casos más avanzados los campos visuales pueden también tener manifestaciones periféricas que pueden ser bastante importantes, ya contracciones completas periféricas, incluso visión tubular, pero eso suelen ser ya casos más avanzados. Pero al principio el papiledema suele ser insidioso, no comienza agudo, sino que gradualmente se van produciendo las pérdidas visuales. Cuando nosotros examinamos nos encontramos con básicamente un aumento de mancha ciega en un campo visual. Pero volviendo un poquito atrás, suponiendo que nosotros somos el primer profesional que está viendo a este paciente que vino a consultar por lentes, el paciente venía a consultar por lentes, no venía porque veía mal, digamos, con un ojo, o que de repente se le había echado a perder la visión, no, venía a su control habitual, control anual, quería cambiar lentes, nada más. Y dentro del examen, usted miró el fondo de ojo, ¿cierto? Y vio que las papilas estaban edematosas. Por lo tanto, a ese paciente lo van ustedes a derivar efectivamente a un especialista. Entonces nosotros vamos a tener esa primera función que es la función de derivación. Como nosotros estamos hablando de la relación de el tecnólogo médico de oftalmología con el papiledema, nuestra primera función entonces va a ser detectar ese papiledema y derivarlo, ¿cierto? Porque como nosotros somos el profesional 1 al que el paciente está llegando para verse lentes, y dentro de su examen habitual usted miró las papilas, la encontró edematosa, lo derivó, ¿ok? Profesional 1.
Pero después, en atención secundaria, terciaria, nosotros le podemos hacer campos visuales, porque el médico lo va a ver y lo va a mandar a hacer exámenes secundarios. Ahí estamos nosotros para hacer campo visual. Como les decía, en el papiledema, lo más habitual es que encontremos aumento de mancha ciega. Incluso podemos tener escotomas centrosecales a la larga, porque crece tanto la mancha ciega que podría llegar a comprometer la fijación. Y también en el tiempo, como vemos, por ejemplo, en ese campo visual computarizado, podemos encontrar alteraciones campimétricas periféricas bastante importantes. ¿Ya? Bueno, las causas del papilema en realidad no nos vamos a detener mucho en esto porque en honor al tiempo que después viene Sebastián, pero hay muchas causas de papilema y como digo, casi todas ellas son por aumento de la producción de líquido cefalorraquídeo o disminución de su reabsorción o bien por elementos que, como digo, causen ocupación de volumen. Entonces las más frecuentes son lesiones intracraneales, hipertensión intracraneal idiopática, hidrocefalia, trombosis y meningitis, ¿verdad? Hay otras causas que son causas un poquito menos habituales, pero que también pueden ocurrir, no sé, síndrome de Guillain-Barré, tumores de la médula espinal, tumores del globo yugular, en fin, distintas otras. Uso de tetraciclina. Hay unas causas posibles como el uso de ciertos medicamentos, amidoarona, la sarcoidosis, consumo de litio y otros más. Incluso hay algunas causas que han sido citadas en varios estudios, pero que no se ha llegado a decir sí, definitivamente son causas de papilema como el SIDA, tratamiento con corticoides, uso de anticonceptivos orales, por ejemplo. Entonces, hay muchas causas, ¿ya? Y la instalación, ¿cierto? El papiledema, cuando hay un aumento de la presión intracraneal, el papiledema suele ocurrir entre 1 y 5 días. Pero cuando hay una hemorragia intracraneal, suele ser más rápida la instalación del papiledema. En el lapso de unas 2 a 8 horas ya el papiledema está instalado. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Si ustedes se fijaron en las causas, que las pasé muy rapidito, pero hay causas que son graves, que comprometen o pueden comprometer la vida del paciente. Por lo tanto, un paciente que va a verse por lentes y usted le detectó un papiledema y lo derivó oportunamente, podría estarle salvando la vida. Así de importante es mirar la papila. Bueno, aquí en el dibujo nos está mostrando efectivamente cómo las meninges, como yo les comentaba, están acompañando al nervio óptico hasta la lámina cribosa, ¿verdad? Entonces, cuando hay un aumento de la presión intracraneal, ¿cierto? Hay un aumento del líquido cerebroespinal que recorre este nervio óptico hacia adelante por las meninges, y el aumento de la presión de este líquido ahí a nivel de la cabeza del nervio óptico va a tener una acción sobre el flujo axoplásmico. El flujo axoplásmico, recuerden ustedes, que es el transporte de elementos al interior del axón de esta célula ganglionar, y finalmente va a producir un edema en la capa de fibras nerviosas, ¿ya? Recuerden ustedes que hay una regla ISNT que nos dice los cuadrantes de la capa de fibras nerviosas. Bueno, justamente el edema va a seguir este mismo patrón. El edema, el borde borroso normalmente se va a ver primero en inferior, después en el cuadrante superior, en el cuadrante nasal y en el cuadrante temporal, es decir, es bastante similar. Entonces nosotros nos vamos a poder fijar de eso. Ahora, el papiledema tiene distintas etapas, pues lo ideal es que uno lo pueda encontrar en este papiledema incipiente, en que hay elevación, ¿cierto? El borramiento de borde y otras cosas que no es una papila que sea muy gritona, muy exagerada. Entonces, lo que nos tiene que llamar la atención en esta primera etapa es que tenemos bordes borrosos. Por lo tanto, si usted encuentra un borde borroso, derive. Lo peor que puede pasar es que el médico especialista lo vea y diga, no, sabe que no, aquí no hay ningún problema, su papila tiene un borde que es así nomás, ya. Hay varias causas de pseudopapiledema, por ejemplo, pacientes que tienen drusa en la papila, pacientes que tienen mielina persistente, hay un montón de cosas, pacientes que tienen, por ejemplo, papilas inclinadas, muchas veces se confunden con edemas de papila. Entonces, el llamado es, si usted ve bordes borrosos o papilas ligeramente elevadas, derive, no se demore, puede salvarle la vida a un paciente y lo peor que puede pasar es que no era nada, ¿ya? Entonces, hay otras etapas que son ya más avanzadas y que son claramente mucho más llamativas. Un papiledema establecido ya es un papiledema que tiene los bordes definitivamente borrosos, papilas muy elevadas, con hemorragias, ¿cierto? Pueden aparecer incluso manchas algodonosas que nos hablan de cierto infarto en la capa de fibras nerviosas. El papiledema crónico, cuando el papiledema, la causa del papiledema no se detecta y no se trata a tiempo, esto puede ir en el tiempo prolongándose
finalmente la papila va a comenzar a descender un poco, a ser menos exudativa, menos hemorrágica, va a ir descendiendo un poquitito del tamaño, pero en el fondo lo que está pasando es que se están muriendo los axones, se están muriendo las fibras y por lo tanto se va a ir atrofiando la papila y finalmente vamos a llegar a la última etapa que es la papila atrófica. Y que ahí vemos una papila blanca porque básicamente ya no tiene fibra nerviosa y por lo tanto la función visual se perdió, si no total, por lo menos una gran cuantía. Bien, entonces nosotros, insisto, primera función, detectar, derivar. Pero segunda función del tecnólogo médico en oftalmología es hacer exámenes complementarios. Nosotros tenemos muchos equipamientos que nos ayudan a, ¿cierto?, verificar cómo está la papila. Por ejemplo, en este caso, ustedes ven acá imágenes de OCT, donde nos muestran cómo la papila efectivamente se ve solevantada. En realidad, el OCT no trae herramientas específicas para el edema de papila, pero las mismas herramientas que están creadas para el glaucoma nos sirven. Por ejemplo, en la figura de la derecha, abajo, se ve lo que conocemos como el gráfico de doble jiba, que en el fondo nos mide el grosor de la capa de fibras nerviosas. En la columna de la izquierda se ve que las curvas de grosor están muy por encima de lo verde, que es lo considerado normal, ¿cierto? Y claramente es porque tenemos una capa de fibras nerviosas que está edematosa, que está agrandada. En la columna de la derecha se ve un paciente el mismo paciente que volvió a la normalidad, ¿ya? Se ve una capa de fibras nerviosas ya a un grosor normal. Como digo, en el campo visual nosotros podemos encontrar algunas alteraciones, podemos encontrar alteraciones específicas y las podemos documentar. Podemos hacer angiografía también, la angiografía también nos ayuda. Bueno, aquí estamos viendo un OCT nuevamente donde dentro de las herramientas que tenemos están estos mapas como topográficos que nos dicen, ahí ustedes ven en la figura que está al medio, ven un mapa topográfico donde se ve en blanco. Las imágenes en blanco en el OCT nos hablan de grandes elevaciones. En cambio, a la derecha ustedes ven papilas que están, ¿cierto?, con su excavación ya un poquito más normalizada. Entonces, bueno, nos va a servir para ir documentando eso. Aquí, por ejemplo, tenemos drusas de papila. En las drusas que nos pueden dar un pseudoedema de papila, una persona que tiene drusas va a tener bordes que son irregulares, bordes que son difusos, que nos podrían confundir con un papiledema. Por lo tanto, el médico nos va a pedir que le hagamos algunos exámenes, que pueden ser, por ejemplo, un OCT o una retinografía. Y aquí ustedes están viendo algunas retinografías que están hechas con filtros especiales, que son los filtros de autofluorescencia, y que nos muestran que la papila tiene efectivamente drusas que son autofluorescentes. Por lo tanto, a través de estas fotos con filtros especiales, le ayudamos al médico a determinar que no es un papiledema, sino que se trata de la presencia de drusas papilares. En la angiografía, una angiografía de un papiledema va a filtrar, la papila filtra colorante. Si es, por ejemplo, un pseudopapiledema, como el caso de las drusas, no van a filtrar y se van a teñir. Por lo tanto, la angiografía es un examen que nosotros hacemos y que también ayuda a diagnosticar a este paciente. Y por último, ya estamos con la última diapositiva, recordar también que la anatomía del cuarto par craneal, cuarto nervio craneal, el nervio abducens, tiene un trayecto que es un poquito especial, ¿cierto? Que su emergencia, lo que antiguamente conocíamos como origen aparente, está, ¿cierto?, en la separación entre el bulbo y el puente y hace como una especie de camino en 90 grados para ascender hacia el seno cavernoso, pasando en un espacio muy pequeño entre el tronco encefálico y el clivus, ¿cierto? El clivus es la parte posterior del hueso esfenoide y del hueso occipital, y esa posición anatómica lo hace especialmente sensible a los aumentos de la presión intracraneal. Por lo tanto, un paciente con aumento, con hipertensión intracraneal, una de las tantas cosas que puede presentar es una parálisis de nervio abducens. Es decir, como vemos ahí en ese paciente que está tratando de mirarse perdón, con lo que es dextroversión, ahí me equivoqué, está tratando de mirar hacia la levoversión, ¿cierto? Está equivocado ahí en la diapositiva lo que escribí. El paciente está tratando de mirar hacia la levoversión, y fíjense ustedes como el ojo derecho sí va hacia la levoversión, en cambio el ojo izquierdo no va hacia la levoversión. Entonces, este paciente con hipertensión intracraneal puede también presentar aparte del papiledema, ¿cierto?, este estrabismo, y también nosotros participaríamos ahí en el estudio de estrabismo. Entonces, si ustedes ven en el papiledema, que es una alteración que puede poner en riesgo la vida del paciente, nosotros participamos desde la detección y derivación eficiente hasta los exámenes posteriores que nos permiten ver cómo es la evolución del campo visual,
confirmar si es un papilema, un pseudopapilema, hacer un estudio de estrabismo si es que hay asociado también una parálisis de nervio abducens, etc. Entonces, nuestro rol es bastante importante. Ahora, perdónenme que esto haya sido tan cortito, tan comprimido, pero en media hora es difícil tratar un tema tan largo, tan extenso, pero por lo menos les dejo planteada la inquietud de poder abordar este tema y darle la importancia que se merece. Ahí tengo el correo, si alguien tiene alguna duda o quiere profundizar un poquito más en el tema, nos ponemos en contacto y con gusto le respondo lo que me pregunte. Gracias, Andrés. Ricardo, muchas gracias, felicitaciones, gran presentación. Le damos las gracias entonces al colega Ricardo Maragaño por su tremenda ponencia y voy a dar una pequeña indicación porque asumiendo por el tiempo que se nos está quedando, es dejar un espacio al final de la presentación para consultas o en su defecto, si es que alguno tiene durante el trayecto de la presentación, dejarla escrita. En este caso no hubo pregunta escrita, pero quiero dar un par de minutos por si alguien quiere hacer alguna consulta al colega Ricardo. ¿Alguna consulta, buena inquietud? De todas maneras, Ricardo, dejaste tu correo, así que yo asumo que toda inquietud que tengan los colegas o estudiantes pueden acceder a tu respuesta. Sí, por supuesto, con mucho gusto. Si hay algún comentario o duda, ahí estoy disponible. Súper. Bien, Ricardo, muchas gracias de nuevo. Y vamos con el otro colega, don Sebastián Quevedo. Bienvenido, Sebastián. A ver, déjeme porque me está fallando acá un poquito el Teams. Ley de Murphy, siempre cuando queremos tener las cosas rápido, se ponen lentas las cosas. Pero bueno. Bien, Sebastián, mientras va a ser la charla de Ley 20.470, beneficio o responsabilidad. Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido de nuevo y damos espacio para que puedas compartir pantalla e iniciar tu presentación. Hola, buenas tardes a todos. Como me presentaba, mi nombre es Sebastián Quevedo. ¿Me escucho bien? Te escucha Sí. perfectamente, ¿Sí? Sebastián. Okay. Yo soy el que está dando problemas con compartir la pantalla. Vamos a ver. No hay problema. Ahí. ¿Se ve? Se ve perfecto. Ya, Así que te damos espacio. resultó. Ya la primera. Bien. Ya. Bien, Sebastián, bienvenido, adelante. Muchas gracias. Bien, bueno, saludarlo, ¿cierto? Un gusto estar en este seminario, gracias a la invitación de la Universidad Católica del Maule. Y bueno, la idea de esta presentación es dar un pequeño paseo del origen del tecnólogo, un poco cómo se ha ido desarrollando en estos últimos años y cómo esto fue generando la opción de esta nueva ley que se publicó ya hace 10 años y cómo hemos podido ir influenciando ya los resultados de la salud visual en Chile. Entonces la titulé en la ley 20.470, beneficio o responsabilidad. ¿Ya? La idea es que durante el transcurso de la charla podamos ir dando respuesta a estas preguntas. Entonces, lo primero, el tecnólogo médico en oftalmología que conocemos hoy, ¿cierto? Desempeña funciones principalmente en el nivel terciario, en los hospitales, en la atención primaria, en la UAPO, ¿cierto? En consulta refractiva, en JUNAEV, realizando educación a la población, bueno, en universidades, ¿cierto? Formando futuros colegas, en funciones de gestión y de control de calidad, ¿ya? Sin embargo, este tecnólogo de hoy no es el mismo de hace 20 años, ¿ya? Y si lo pensamos en realidad, 20 años para una profesión es un tiempo bastante reducido versus cómo ha cambiado nuestra especialidad específicamente. Todo lo que el tecnólogo realiza lo hace en un contexto, ¿cierto? En este caso el contexto es Chile, ¿cierto? Y su sistema de salud visual. En este sentido hay un gran hito que que es un año, digamos, el año 2003, en que hay un quiebre y comienza a desarrollarse una nueva etapa de la salud visual en Chile. ¿Por qué? Porque antes del 2003 las instituciones de salud de alta complejidad eran las que entregaban la atención oftalmológica y principalmente con oftalmólogos, ¿cierto? Y con tecnólogos médicos que prestaban apoyo en el proceso diagnóstico de las patologías oftalmológicas. Y el rol de la atención primaria
era solo hacer derivación a través de médicos generales con el reducido, digamos, conocimiento que tenían sobre la oftalmología y el equipamiento, ya porque estas atenciones que ellos realizaban y posterior derivaciones no eran en un box oftalmológico. Después del 2003 empezó a desarrollarse un programa nacional de salud ocular que fue desarrollado principalmente en conjunto por la SOCHOF y el MinSal. Y el objetivo era comenzar a desarrollar estrategias para ir acercando la la oftalmología a la atención primaria, utilizando como base unos pilotos que se desarrollaron en Santiago, en el consultorio Cristo Vive, a partir del año 94, y en el consultorio Tucapel, en Concepción, a partir del año 99. La idea de esto entonces era insertar la atención oftalmológica en el nivel primario y cerciorando de que esto lograba dar resolución, digamos, al 80% de la demanda de salud oftalmológica. Ahí sí. Siguiendo esta línea, entonces, vale la pena mencionar este PowerPoint, ¿cierto? En que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, a través de su plan de acción del año 2014 al 2019, declara lo siguiente: que en un mundo construido sobre la base de la capacidad de ver, los servicios de atención oftalmológica, incluida la rehabilitación, deben proporcionarse más cerca de las comunidades para que las personas alcancen su máximo potencial. En esta misma línea, declararon su plan de acción, cuyo objetivo principal era reducir la discapacidad visual evitable como un problema de salud público, garantizando el acceso a los servicios de rehabilitación y atenciones de salud para discapacitados visuales. Y por otra parte, en su línea estratégica, definía de que los servicios de salud ocular tenían que estar disponibles, accesibles, asequibles y de calidad para toda la población, e idealmente insertados en la atención primaria o en las comunidades. Con esta revisión de la declaración de la OMS, nosotros podemos ver que lo que se ha expuesto hasta ahora respecto a lo que se había desarrollado en Chile desde antes del año 2000, nos muestra que el país, ¿cierto?, y este sistema de salud ocular ha ido a la vanguardia porque, como mencioné, antes del año 2000 ya se estaban realizando estos pilotos de insertar la oftalmología en la atención primaria, y ya desde el 2008 las WAPO se establecen como una estrategia fija, ¿cierto?, y consolidada dentro del desarrollo de la salud ocular en Chile. Esto significa que prácticamente se antepuso 6 años a esta declaración de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, como no todas las estrategias son perfectas y tienen que ir en un proceso de mejora continua, a pesar de que a julio del 2011 habían 61 WAPO instaladas y funcionando con tecnólogos médicos y con oftalmólogos, ¿cierto?, y más sus técnicos paramédicos, habían demandas oftalmológicas que todavía no estaban cubiertas, ¿ya? Esto generaba una inequidad en el sistema de salud, habían unas grandes listas de espera de visiorrefracción, la derivación oportuna no siempre se lograba y tampoco la priorización en su máximo, digamos, esplendor. ¿Qué generó esto? Que posterior a un trabajo, a discusiones, ¿cierto?, se promulgara la ley 20.470, en la que participó la Sociedad Chilena de Oftalmología, el Colegio de Tecnólogos Médicos, las organizaciones educacionales de universidades, ¿cierto? Y finalmente el 10 de octubre se promulga esta ley que modificaba el Código Sanitario determinando la competencia de los tecnólogos médicos en el área de la oftalmología. Y esta ley entraba en vigencia el 17 de junio del 2011, o sea, al año siguiente, donde hubo aproximadamente 8 meses para que los colegas que ya habían egresado, que en ese entonces eran alrededor de 400 tecnólogos médicos, pudiesen formalizar sus conocimientos en el manejo de los vicios de refracción, ¿ya? Porque todos sabíamos de que el conocimiento estaba, pero de una u otra forma y a través de la Universidad de Chile, al menos a los tecnólogos médicos que trabajaban en el sistema público, se formalizó este conocimiento a través de un diplomado. Junto con la norma técnica y un par de meses después de su inicio o entrada en vigencia, el 24 de noviembre del 2011 se aprobó la norma técnica que ampliaba el rol del tecnólogo médico con mención en oftalmología. Esta norma técnica fue emitida por el Ministerio de Salud y por ese entonces el ministro de Salud, que era don Jaime Mañalich.
Antes de continuar revisando la norma técnica, me gustaría que revisáramos esta pirámide normativa de Hans Kelsen, porque ¿cuál es el objetivo de esta PPT? Es que podamos ver y situar dónde está ubicada la norma técnica. Entonces, en esta pirámide está en la cúspide la Constitución, que es una sola y que está por sobre todo el resto, y nada puede contradecirla o haber normas contrarias a ella. En el segundo nivel tenemos la ley orgánica, los decretos de urgencia, ¿cierto? Que son dictados, que complementan, a la Constitución. Más abajo, emitidas por el Congreso, están las resoluciones legislativas y otro tipo de leyes. Posteriormente, las emitidas por el Ejecutivo, que son los decretos supremos, los decretos de ley o decretos con fuerza de ley. Estos últimos decretos son los más conocidos en el estado de excepción constitucional en que nos hemos encontrado en el último periodo. Y finalmente, las resoluciones supremas, que son emitidas por los ministerios. Y es aquí donde cabe o se encuentra la norma técnica. En este sentido, es importante decir que estas son normas jurídicas que están dictadas por las autoridades competentes. En el caso de la norma técnica que nos involucra a nosotros es por el Ministerio de Salud. Y tienen por el objeto complementar para el adecuado funcionamiento de una ley. En definitiva, nos va a decir cómo se va a llevar a práctica la ley, porque si nosotros revisamos la ley, ¿cierto? Vemos que en realidad es bastante amplia y dice básicamente que el tecnólogo médico ahora puede emitir una receta de lentes, pero no tiene un mayor detalle. Entonces, la norma técnica lo que busca es informar o guiar cómo tenemos que llevar a la práctica esta ley. Y van a ser obligatorias en el ámbito que ellas mismas dicen que lo son. Entonces, en definitiva, no se puede cumplir la ley sin cumplir el reglamento o el decreto que lo complementa, a menos que se declare que este es contrario a la ley, cosa que en este caso no ocurre. ¿Y por qué? Porque el decreto o la norma técnica no es sino la consecuencia y el complemento de la ley. Ahora bien, aquí puse el organigrama del MinSal porque los que somos funcionarios públicos, ¿cierto? Y trabajamos en establecimientos del Ministerio de Salud y su subsecretaría de redes asistenciales, no tenemos duda de que como esta norma fue dictada por el Ministerio de Salud, tenemos que cumplirla y estamos obligados, ¿cierto? Porque es parte de una ley. Pero pueden haber colegas que pueden pensar que en realidad esto no les puede involucrar directamente porque trabajan en consultas privadas, en consultas asociadas a óptica, ¿cierto? Y podrían pensar que no están dentro del campo de acción del Ministerio. Entonces esa es la idea de este organigrama. Ustedes pueden ver que en su cabeza está el ministro, ¿cierto?, de este ministerio, y que de él dependen dos grandes áreas, que una es la Subsecretaría de Redes Asistenciales y sus servicios de salud, que son los que van a guiar el funcionamiento de todos los establecimientos de la red. ¿Ya? Y aquí es donde caben los tecnólogos médicos que se desarrollan en el ámbito público. Pero por otra parte tenemos la Subsecretaría de Salud Pública, que de ella depende la Seremi de Salud. Y las Seremi de Salud, ¿quiénes son? Son el ente fiscalizador y el ente que entrega las autorizaciones sanitarias para el funcionamiento de la sala de procedimientos oftalmológicos. Por lo tanto, la idea de esto es decir que el tecnólogo médico, independiente de donde se desarrolle y funcione, ya sea en el ámbito público o privado, sí va a estar dentro del campo de acción de esta norma emitida por el Ministerio de Salud. Entonces ahora vamos a revisar un poco la norma técnica, ¿cierto? Habíamos mencionado que fue emitida el 24 de noviembre del 2011 y entró, en ese momento entró en vigencia y los colegas rápidamente empezaron a resolver unas tremendas listas de espera de vicio de refracción que había. Primero, y que ya lo mencionó Ricardo, ¿cierto? La primera parte de esta norma nos hace énfasis, digamos, en qué es lo que hay que realizar y con qué realizarlo. Lo primero, la anamnesis, ¿cierto? Que es la forma en que nosotros obtenemos la historia del paciente y por qué consulta. La autorrefractometría, la agudeza visual, la medición de la presión intraocular, el estudio de los reflejos pupilares y del rojo pupilar, la evaluación sensoriomotoria para descartar el estrabismo y el estudio refractivo y la receta de lentes, que muchas veces es lo único que nosotros centramos, digamos, la atención de vicio de refracción. Y nos dice que para realizarla necesitamos la cartilla de Snellen o el proyector de octotipo, el agujero estenopeico, retinoscopio, autorrefractómetro, caja de lente y la montura de prueba. Entonces, si nosotros revisamos esto, la verdad es que podemos encontrar que hay dos omisiones. La primera, que nos solicita tomar la presión intraocular, pero no está incluido el tonómetro.
Y por otra parte nos pide evaluar los reflejos pupilares y del rojo pupilar y no tenemos oftalmoscopio, ¿ya? Pese a que antiguamente se usaba el espejo plano. Entonces estos dos puntos es bueno que los tengamos en consideración, principalmente el del oftalmoscopio, porque vamos a tratar de irlo asociando con la charla que hace unos minutos presentó Ricardo. Lo primero, y que me gusta esta parte porque a veces uno dice o no le gusta que le pongan normas, ¿cierto? Uno puede decir, ¿por qué yo tengo que regirme por esta norma si yo sé lo que tengo que hacer, soy tecnólogo, soy profesional, actúo éticamente? Pero si nosotros vamos a revisarla, la verdad es que nos vamos a dar cuenta de que lo único que hace es un llamado a que no olvidemos lo esencial de una consulta oftalmológica integral. Primero, la anamnesis, ¿cierto? Consultar por qué el paciente viene, si tiene pérdida o disminución de la visión, si tiene dolor brusco o paulatino, si fue permanente o intermitente y si es estacionario o progresiva. O sea, esto es algo que debemos hacer. O sea, no nos están exigiendo nada que nosotros no conozcamos. Por otra parte, nos hace mención respecto a los antecedentes familiares, que no olvidemos preguntarle al paciente si tiene algún familiar con una patología oftalmológica que tenga una fuerte tendencia hereditaria, como por ejemplo el glaucoma, estrabismo, los desprendimientos de retina, coroidoretinopatía degenerativa, entre otros. ¿Por qué? Porque esto podría ser eventualmente un motivo de derivación al oftalmólogo y va a ir guiando nuestra evaluación. Por otra parte, también nos hace alusión a que no olvidemos de que el paciente es un ser integral, por lo tanto tenemos que consultar por sus antecedentes mórbidos. ¿Por qué? Porque van a haber algunas patologías que van a estar caracterizadas por generar compromisos oculares. Por ejemplo, los trastornos neurológicos como la neuritis, esclerosis múltiple, cefalea, accidentes cerebrovasculares, tumores cerebrales, endocrinológicos como el hipo o hipertiroidismo, enfermedad autoinmune, hipertensión, diabetes, y los medicamentos que están asociados a ellos, como el plaquinol, ¿cierto?, que se deposita en la mácula, el tratamiento de la diabetes, ¿cierto?, la insulina, que nos va a dar una guía de cómo el paciente está controlando sus enfermedades de base y eventualmente guiar, como decía, o hacernos una alerta de dónde tenemos que buscar, ¿ya? Y por último, mirar al paciente, ¿cierto? Lo básico desde que entra, ¿cierto? Cómo se desplaza por el box, hasta cuando se siente lo tenemos enfrente, podemos observar si el paciente tiene tos, si estrabismo manifiesto, exoftalmia, anoftalmia, usa prótesis oculares, tiene queratopatía, herpes zóster, ojo rojo, chalacio, enterigion, entre otros. Entonces, hasta el momento, lo único que nos ha dicho es que no olvidemos de ver y escuchar a nuestro paciente. O sea, por lo menos yo hasta aquí no tendré ningún problema a conseguir esta norma técnica. Después, habla sobre la derivación. Y si se dan cuenta, hasta el momento en ningún momento ha hablado de cómo nosotros tenemos que recetar el lente, porque la ley en ese sentido es clara y nos dice usted va a recetar el lente, está facultado y está capacitado. Por lo tanto, ustedes ven que no hay ningún cuestionamiento ni ninguna guía respecto a eso. Lo único que nos trata de guiar es que no olvidemos pesquisar otras patologías, ¿ya? Y eso es lo que va asociado al oftalmoscopio, a la oftalmoscopía y a la evaluación del polo posterior, como mencionó Ricardo previamente, y por lo cual es bueno mantenerse actualizado, digamos. Entonces los criterios de derivación van a ser en base a edad, la agudeza visual mejor corregida en cada ojo, las alteraciones del examen refractivo practicado, como por ejemplo pacientes que con corrección no logran un 100% de visión o 0,8, la presencia de patología aguda, presión intraocular mayor a 21 milímetros de mercurio, ojo único, u otras enfermedades como glaucoma, diabetes, trauma ocular, desprendimiento de retina, tumores generales, ¿ya? O sea, si nosotros pensamos solo con observar exteriormente al paciente, no vamos a poder iniciar una sospecha de glaucoma o de retinopatía diabética. Por lo tanto, acá, si bien la norma técnica no es explícita en el uso del oftalmoscopio, sí, a lo largo del desarrollo esta norma nos va indicando de que tenemos que ir pesquisando otras patologías que no vamos a pesquisarlas sin un oftalmoscopio. Posteriormente hace unos criterios de priorización respecto a las derivaciones, que son presión intraocular mayor a 25, diplopia, reflejos pupilares alterados acompañados de tercer par, dolor agudo, antecedentes de prematurez, ¿cierto?, sospecha de trauma ocular, entre otros. Y después hace algunos alcances más específicos que tienen que ver con la visión. Por ejemplo, pacientes que con la corrección no logran una visión mayor a 0,7,
o pacientes métropes con menos de 4 dioptrías que no logran 20/20, o pacientes con miopía alta mayor a menos 5, ¿cierto? Independiente de la edad, y que no logran el 100% de la visión. Nos indica derivar pacientes con estrabismo, y aquí hay algo que yo tengo destacado, es que en los niños menores de 10 años con agudeza visual con corrección menor a 0,8 también tienen que ser derivados de forma inmediata, junto con los que se sospecha estrabismo, o con los que tengan hipermetropías ciclopléjicas mayores a 3 esferas, o anisotropías mayores a 1,5 dioptrías, o miopías mayores a 3 dioptrías. ¿Ya? No es infrecuente escuchar o leer, ¿cierto?, colegas que dicen que tratan este tipo de pacientes. ¿Ya? La verdad es que, claro, como la indicación o el tratamiento de estos pacientes principalmente es un lente, la norma es clara en definir de que estos pacientes tienen que ser derivados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque inicialmente estos pacientes es probable que no logren el 100% de visión, y ese ya va a ser un criterio de derivación. Por otra parte, hay que derivar los pacientes en que haya sospecha de estrabismo o bien endotropia acomodativas para el caso de hipermetropías con cicloplegia mayor a 3 esféricos, por 2 motivos. 1, porque la norma técnica ya vemos que lo está indicando, y 2, porque el estrabismo es GES y tiene garantizados plazos de acceso, garantías de tratamiento, de oportunidad, y de no solo de tratamiento de lentes, sino que también tratamiento quirúrgico, y a la vez un tratamiento integral, ¿cierto?, en un nivel de mayor complejidad. Por eso estos pacientes hay que derivarlos sí o sí. Y la presión intraocular mayor a 21 milímetros de mercurio, ¿cierto?, que eso también debería ir asociado probablemente a una evaluación del nervio óptico, ¿cierto?, atípica. Y que para la adecuada derivación hay que emitir la interconsulta al profesional que corresponda. ¿Ya? El tema de la interconsulta es algo bien interesante que vamos a revisar más adelante. La emisión de documentos como el vicio de refracción, específicamente mayores de 65, es una enfermedad o una patología GES, ya que está garantizada por ley. También vamos a estar autorizados a emitir los documentos como el informe del proceso diagnóstico que va a sospechar o confirmar o descartar una patología GES, los cierres de caso, las notificaciones GES, las interconsultas y las órdenes de atención. ¿Ya? Entonces, todos los documentos que nosotros generamos pueden ser ingresados a SIGE, ¿cierto?, con nuestro RUT, ¿cierto?, como profesionales que estamos incluidos en el Código Sanitario para la resolución del vicio de refracción. Entonces, en resumen, los documentos legales que nosotros podemos generar y completar son la hoja estadística, el informe de proceso diagnóstico, cierre de caso, orden de atención, ficha clínica, notificación obligatoria del problema de salud GES y la solicitud de interconsulta. La solicitud de interconsulta para mí, en este caso, es la más importante. ¿Por qué? Porque nos faculta iniciar la sospecha de garantía, perdón, la sospecha de patologías, ¿ya? Porque este es el método en que un paciente se deriva de un nivel de menor complejidad a uno de mayor complejidad. Y en este caso la norma técnica explícitamente dice de que nosotros podremos iniciar sospechas de cataratas, retinopatías diabéticas o traumas oculares severos. ¿Ya? Si nosotros revisásemos las guías clínicas de catarata y retinopatía diabética, podríamos ver de que las sospechas de estas patologías tienen que ser fundadas. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener un fundamento para decir por qué el paciente está siendo derivado por sospecha de catarata. En este caso tendría que ser una opacidad de medios transparentes y una visión menor a 0,3. En el caso de la retinopatía diabética, el paciente tiene que ser diabético y tiene que tener un fondo de ojo alterado. ¿Ya? O sea, tienen que haber hallazgos que nos estén diciendo de que probablemente haya en curso el desarrollo de una retinopatía diabética. Entonces esto también viene a complementar lo que habíamos mencionado previamente, de que si bien la norma técnica no es explícita en mencionar el uso del oftalmoscopio y de la oftalmoscopía, ¿cierto?, para la evaluación del polo posterior, sí posteriormente nos va pidiendo y va reafirmando con documentos de que tenemos que realizarlo. Y finalmente un tema no menor que el de los fármacos, que en esto hay que ser bien claro porque la ley habla de los fármacos para la refracción y eso a veces puede malinterpretarse. Y la norma técnica aquí lo viene a aclarar. Los fármacos que se pueden utilizar son ciclopentolato, tropicamida, atropina y proparacaína. O sea, anestésicos y paralizadores de la acomodación o dilatadores. Entonces, ya como resumen, habiendo revisado brevemente la norma técnica, pues está como conclusión.
¿ya? Si nosotros llevamos a cabo la norma técnica no vamos a tener problemas, ¿ya? ¿Por qué? Porque no debería generarse un problema a menos que exista un error diagnóstico, que todos podemos cometer, pero que ello se deba a que no se realizó alguna prueba o procedimiento señalado por la ley o la norma técnica, ¿ya? ¿Cuál es la idea de esta frase? Que yo se la pregunté a una abogada, es que nosotros tengamos claro que en el momento de una eventual demanda, ¿cierto? Porque la medicina se ha judicializado en los últimos años, ¿cierto? Si nosotros tenemos respaldo de que cada uno de los procedimientos que la norma técnica indica que realicemos, lo respaldamos, digamos, en la ficha clínica del paciente, no deberíamos tener mayor inconveniente, ¿ya? Porque sería un error diagnóstico, pero sin mediar, digamos, una falta a la ética profesional o a la responsabilidad como profesional. Y tratando de asociar la norma técnica y el tema de evaluar al paciente en profundidad, busqué algunos estudios respecto a la capacidad de resolución de la guapa. ¿Ya? Principalmente hay 4, habían 3 hasta el último tiempo, que es los que yo encontré. Ahora hay uno nuevo, que es de un colega y amigo, don Cristian Sandoval, que hizo una revisión de la capacidad resolutiva de la unidad de atención primaria oftalmológica en Chile, ¿ya? En resumen, entre estas 4 estudios que revisé, el promedio de resolutividad de la guapo va del 75 al 85% de las patologías visuales. O sea, el 75 al 85% se resuelve en la guapo y queda ahí y no pasa a un nivel de mayor complejidad. Y un promedio, o alrededor del 75% de estos pacientes que se resuelven en la guapo, solo tienen diagnóstico de vicio de refracción. Por lo tanto, son pacientes que nosotros podemos resolver enteramente, ¿ya? Y el 10 al 20% es derivado a un nivel de mayor complejidad. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? De que nosotros tenemos claro de que podemos recetar vicio de refracción, ¿cierto? Emitir nuestra receta, la mayoría, ¿cierto? Y con experiencia o con un par de meses, ¿cierto? Trabajando o de práctica, es probable que no vaya a tener ningún inconveniente para recetar un lente. Pero yo haría énfasis en este 10 a 20% que es derivado a un nivel de mayor complejidad, ¿ya? Porque eso significa que ese paciente no solo tenía vicio de refracción, sino que tenía otra patología que nosotros como tecnólogos médicos de oftalmología somos responsables y estamos encargados de pesquisar o sospechar. Siguiendo esta misma línea, aquí podemos ver cómo los colegas han ido resolviendo los vicios de refracción en el Servicio de Salud Concepción, que es donde yo trabajo y pude conseguir esta información. Podemos ver que el 2010, para los vicios de refracción GES, se resolvían 2.100, se atendían 2.100 pacientes, ¿ya? En ese momento, recuerden que la ley estaba promulgada, pero no había entrado en vigencia. Y el 2011 ya se realizaron 5.700 atenciones, o sea, más del doble. Y así fue avanzando, ¿cierto?, hasta el 2019, en que se realizaron 9.037 atenciones de vicio de refracción. Entonces ahí vemos un impacto directo de cómo esta ley aumentó la oferta de consultas de vicio de refracción. Por otra parte, la atención de los vicios de refracción no GES, ya que también son del Servicio de Salud, en este caso, podemos ver que parten del 2011, porque en realidad el 2010 el tecnólogo todavía no podía recetar lente. Entonces vemos cómo ya el 2011, en todo este boom del lanzamiento, por decirlo de alguna forma, de esta ley, se atendieron 11.441 pacientes. ¿Ya? En 2012 se atendieron 7.000. La verdad que está bajo el promedio y no sé cuál es el motivo. Después del 2013, 12.000, 14.000 y llegamos inclusive a un pic de 17.000 atenciones de tecnólogo médico de vicio de refracción, ¿ya? Ahora estos números probablemente no sigan creciendo más porque la guapo cada vez han ido adquiriendo otras funciones como el manejo del glaucoma leve o moderado, la retinografía, ¿cierto?, para la pesquisa de retinopatía diabética, entre otros. Entonces, mientras no aumente más el recurso humano de la guapo, es probable que no veamos un aumento significativo en las consultas de vicio de refracción. Y esta tabla, ¿cierto?, del estudio que realizó nuestro colega Cristian Sandoval, y que es lo más reciente que hay, evalúa la resolución de la lista de espera oftalmológica no GES en la guapo durante el año 2017 y 2019. Aquí podemos ver que del total de pacientes atendidos, que fueron 42.000, 34.000 tenían solo vicio de refracción. ¿Ya? ¿Alguien tiene
Micrófono abierto con el bebé. Eso, gracias. Cuando el bebé llama y quiere su leche, no perdona. Los que tienen hijos saben, así que no hay problema. Entonces, como íbamos diciendo, 34.000 pacientes tenían vicios de refracción que fueron resueltos probablemente su gran mayoría por los colegas que trabajan en la UAPO en Ñuble. Pero acá lo importante es que miren, tenemos 2.300 pacientes con glaucoma, 86 con degeneración macular, 670 con pterigion, 297 trastornos de conjuntiva. Respecto al polo posterior tenemos 1.400 con trastornos de la retina, ¿cierto? 1.600 otros tipos de trastornos que no pueden ser clasificados. Entonces aquí vemos que de los 42.000, 8.000 pacientes tenían otras patologías. Por lo tanto, ahí está el objetivo, ¿cierto?, de que nuestra atención vaya de la mano no solo de resolver este vicio de refracción, sino que entender de que no solo somos responsables de resolver el vicio de refracción, sino que también de pesquisar y derivar al paciente, ¿cierto?, para que sea evaluado por oftalmólogo, ¿ya? Y eso es una gran responsabilidad y yo creo que es el gran plus que nosotros como tecnólogos médicos podemos entregar en el sistema de salud público oftalmológico. Entonces, ya terminando la charla, ¿cierto? Y tratando de dar respuesta a si esto es un beneficio o una responsabilidad, la verdad es que sí es un beneficio, ¿cierto? Porque se ha visto beneficiado nosotros como profesionales, ¿cierto? Con un mayor número de vacantes, ¿cierto? De puestos laborales, se ha visto beneficiada a la población y la salud, digamos, visual a nivel nacional, pero también una responsabilidad y una tremenda responsabilidad, ¿ya? Que como ya lo he repetido en reiteradas oportunidades durante esta charla, no solo somos responsables de resolver vicios de refracción, sino que también somos responsables de pesquisar otras patologías. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que probablemente esa atención de vicio de refracción va a ser el único contacto que tiene ese paciente con un sistema de salud visual de mayor complejidad. O sea, si nosotros no lo pesquisamos, no lo va a hacer nadie más, ¿ya? O sea, que el día que estemos frente a un paciente, yo en lo personal me hago la pregunta, o me la he hecho, ¿cierto? Porque a veces uno va atrasado o tiene varios pacientes, o la realidad es que económicamente también se puede dar, ¿cierto? Que se hayan pactado valores unitarios por paciente, ¿cierto? Relativamente bajos y que se busque esta compensación económica mayor con un mayor rendimiento. Pensar, yo a este paciente no le voy a tomar la presión ocular porque no la necesita, o no se la voy a tomar porque yo no tengo tiempo y quiero atender a otro paciente antes, ¿ya? Entonces, en ese sentido, esa es la responsabilidad y esa es la respuesta a esta pregunta. ¿Beneficio o responsabilidad? Ambas, ¿ya? Y para terminar, les tengo un video aquí para ver qué dice Spider-Man. No lo olvides, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, Peter. Recuérdalo. Entonces, con esa frase nos quedamos. Todos somos Peter y un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Gracias. Oh, excelente, excelente. Muchas gracias, Sebastián, por la buena charla. Bueno, y terminaste con broche de oro, po. De verdad que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así que, nada, felicitaciones, Sebastián, por la excelente charla. Nombraste a un gran amigo, gran colega, gran profesional, Cristian Sandoval, que de hecho está presente en esta jornada. Así que aprovechamos de saludarle y agradecerle por el gran aporte que ha hecho a la salud pública y a la tecnología médica en oftalmología. Así que mis felicitaciones. Para los asistentes, las asistentes, ¿alguna consulta, alguna inquietud, alguna pregunta para Sebastián? Bueno, de todas maneras, todos puros parabienes.
Mira, Ignacio Valenzuela pregunta a Sebastián, observando el enorme crecimiento del rol de tecnólogo médico en estos últimos 10 años, ¿cuál cree usted que es el futuro de nuestra profesión? Bueno, yo creo que no es solamente para Sebastián, quizás Ricardo ahí podría también dar su punto de vista. Yo voy a hacer un comentario que es algo que también planteé en el trabajo, ¿cierto? Con todo el temor que genera cuando uno hace comentarios, ¿cierto? En que trata de resaltar o generar mayores atribuciones a los colegas. Y es que eventualmente el uso de esta norma técnica, ¿cierto? Y de la resolución de los vicios de refracción podría generar, o yo siento que estamos en el mismo punto que en el año 2010, en que habían enormes listas de espera de vicio de refracción para ser resuelta y no había quien la resolviera porque el oftalmólogo no iba a la atención primaria y los que querían ir ya estaban, ok, digamos, trabajando. Y actualmente tenemos un problema similar con la epidemia de diabetes que es mundial, ¿ya? Y la retinopatía diabética, cuyo objetivo es pesquisar los pacientes de manera temprana para poder tratarlo y evitar esta que es la primera causa de ceguera irreversible en edad laboral. Por lo tanto, a mí me gustaría ver en un tiempo más, ¿cierto? Y en ese sentido que los colegas de la UAPO también pongan de su parte para demostrar de que nosotros podemos ser capaces y podríamos estar facultados para realizar el screening, ¿ya? Porque actualmente los colegas hacen la retinografía, priorizan pacientes, se los citan al oftalmólogo, lo ingresan a las plataformas, contactan al paciente para darle el resultado, ¿cierto? Y muchas veces han logrado definir cuándo el fondo de ojo era normal, ¿ya? Y en ese sentido, la norma técnica nos indica, ¿cierto?, que a un paciente que no está sano no le podemos indicar lente. Por lo tanto, indirectamente podríamos decir de que también nosotros tenemos la capacidad de decir de que el paciente está sano, ¿ya? Entonces, ese yo creo que sería un gran aporte, digamos, a la salud pública, ¿ya? Porque hay que pensar aquí que si bien las UAPO se han desarrollado enormemente, todavía no estamos llegando a todas las personas. Así que eso. Bien, muchas gracias, Sebastián. ¿Ricardo? Sí, mira, bueno, respecto a, a lo que dice Ignacio de cuál es el futuro de nuestra profesión, la verdad que nuestra profesión en la historia ha ido evolucionando muchísimo. O sea, si nosotros nos remontamos a lo que hacían nuestros primeros grupos de colegas, eh, teníamos el estrabismo, un poco de glaucoma y nada más. Y con el tiempo fueron apareciendo funciones como la angiografía retinal, por ejemplo, que es un tremendo avance en el tema diagnóstico. eh, y se han ido sumando un montón de otras cosas, muchas funciones nuevas que fuimos asumiendo. Y lo último fue justamente esto de la refracción. Entonces, lo comenté ahí en el chat. Una cosa son los números respecto a cuántos lentes o cuántos problemas de vicio de refracción ha sido capaz de solucionar el tecnólogo médico como colectivo, pero también eso tiene un efecto secundario súper positivo, que también antiguamente médicos que estaban dedicados a dar lentes, hoy día están dedicados a solucionar patología, a operar. Por lo tanto, también se ha liberado mano específica para hacer cirugías que también estaban con largas listas de espera. Entonces, nuestro aporte a la oftalmología ha sido históricamente creciente, o sea, cada vez hemos ido aportando más desde nuestro quehacer y a futuro debería seguir siendo así. O sea, está en nosotros la responsabilidad de hacer bien nuestras cosas, que nuestro rol sea cada vez más importante para que efectivamente la sociedad nos vaya entregando mayor cantidad de responsabilidad y podamos seguir ayudando también cada vez más. Eso básicamente. Gracias, Ricardo. Gracias. Bien, pues vamos a ir. Mientras escuchaba usted, estaba leyendo las preguntas y bueno, ahí Miguel Ángel dice, la norma no incluye tonómetro y oftalmoscopio, pero obliga a la derivación de patologías. ¿Te expone a algún sumario sanitario por omisión diagnóstica? ¿Qué crees tú, Sebastián? Sí, te había leído la misma pregunta. La había estado revisando en el chat. Hola, don Miguel Ángel, ¿cómo está?
La verdad es que es lo que yo puse en una diapositiva. Efectivamente, frente a un error diagnóstico, ¿cierto? Un ejemplo, le entregamos el lente al paciente y tenía una tremenda retinopatía diabética, ¿cierto? Ese paciente no tuvo acceso y posterior a eso tiene una pérdida de agudeza visual significativa, ¿cierto? Consulta a otro profesional y le indica de que esta enfermedad la estaba desarrollando hace tiempo, ¿cierto? Efectivamente, si nosotros no realizamos la atención completa y no tenemos registro, sí podríamos vernos envueltos, digamos, en una demanda, ¿cierto? O por mala praxis o por incumplimiento de la norma, porque como mencioné, la norma técnica es parte de la ley, ¿ya? Y es consecuencia de la ley. Por lo tanto, no se puede llevar a cabo una sin llevar la otra, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, claro, efectivamente podría tener alcances legales y mencionando lo mismo, en referencia a la judicialización de la salud actualmente. O sea, los servicios de salud, las unidades de jurídica, la verdad es que hospitalaria y del servicio de salud gastan tremendas sumas de dinero por las demandas que diariamente enfrentan respecto de los pacientes, ¿ya? O sea, esto es una realidad. No tenemos que pensar que esto es algo que solo está dirigido a los médicos porque hubo un error quirúrgico, porque un paciente falleció. Efectivamente, sí, nosotros como tecnólogos podríamos vernos envueltos en una situación similar, asociada a que no derivamos a un paciente cuando sí correspondía hacerlo, porque esta norma es clara y lo indica. O sea, solo podemos resolver el vicio de refracción en un paciente que no tiene nada más. Y si tiene otra cosa, estamos obligados a derivarlo. Y de hecho es a lo que más hace alusión la norma técnica. O sea, esta responsabilidad que es ética, ¿cierto? Es profesional y también es legal. Perfecto. Una última pregunta que aparece en el chat es, ¿la prescripción solo se limita a lentes ópticos o podemos también con la debida instrucción recetar lente de contacto? ¿Me escuchas, Sebastián? Sí, sí, escuché. La Súper. verdad es que la receta, digamos, la indicación, o sea, ese tema no es algo que yo maneje tan bien, ¿ya? O sea, que en esta respuesta puede que si hay otro colega que trabaje, digamos, en adaptación de lente de contacto lo pueda tener más claro, pero nosotros podemos recetar lentes. La receta de lente, ¿cierto? Es una y el lente se va a poder hacer de contacto o al aire, ¿ya? El tema de la adaptación del lente de contacto, eso yo no lo tengo claro, pero entiendo que eso lo hacen los contactólogos. Por lo tanto, también sé que hay colegas que se han estado desarrollando en esa área, ¿cierto? Han habido un par de charlas de unos colegas, que no recuerdo su nombre, pero que ellos trabajan en eso. Entonces, en realidad, claro, pero probablemente es un mundo que hay que también aprender, porque no, por lo menos yo no lo tengo en mi formación y no sé el resto de universidades. Súper. Gracias, Sebastián. No sé, Ricardo, si quisieras tomar la palabra. Eh, sí, no, respecto a la contactología, lo que dijo Sebastián, estoy totalmente de acuerdo, pero quiero tomar lo que acaba de escribir Miguel Ángel en el chat, que es súper, súper relevante. Miguel Ángel en el chat dice que si no disponemos de estos equipos, en el fondo ahí se produce esta área como oscura, me refiero a oscura sombría, de interpretación en el tema de la ley y la norma técnica. Porque efectivamente la norma técnica no es explícita en decir estos equipos debes tener y estos equipos no puedes tener. Entonces, Miguel Ángel plantea ahí, si es un principio ético, yo como profesional en el fondo tengo que tratar de detectar esas patologías y derivarlas. Pero muy bien lo que pregunta él, si es que yo no la derivo porque tenía que haber utilizado un equipo que no está considerado dentro de la norma técnica. ¿Seré responsable de eso o no? O sea, yo creo que está dentro de esas áreas oscuras que no están resueltas. Entonces, mi respuesta iría desde el punto de vista ético de tratar de detectar esa patología y derivarla. Ahora, si es que efectivamente judicialmente soy responsable de no haberla detectado porque no tengo un equipo que la ley no me lo exige, es un tema a discutir. Me parece súper atingente lo que pregunta Miguel Ángel, porque es un tema a discutir profundamente, sí.
Súper, súper. Sí, sin duda que es un tema bien interesante porque no aborda solamente la realidad del tecnólogo de oftalmología, sino que también aborda todas las disciplinas, al menos del apoyo diagnóstico que trabajamos nosotros como tecnólogos médicos. ¿Qué hacemos con la derivación cuando no contamos con el equipo, pero hay una sospecha clínica, alguna hipótesis diagnóstica preliminar del clínico que deriva al paciente? Entonces ahí, como bien dices tú, lo comparto, Ricardo, en que hay un espacio ahí un poquito medio nubloso en la cual no hay claridad respecto al tema. Así que bien, bueno, sí, sí, me disculpo por el ruido de fondo que está mi hijo menor acá, así que no sé si hay alguna consulta. Ah, mira, Miguel Ángel continúa la pregunta diciendo si necesitaremos un curso de ética. Perfecto. Bien, en honor al tiempo, Ricardo, Sebastián, les quiero dar nuestras más sinceras agradecimientos y las felicitaciones por un tremendo seminario. Yo siento que va a ser la primera parte de muchas otras. De nuevo, invitados, bienvenidos cuando ustedes gusten a nuestra casa, a nuestra Escuela de Tecnología Médica de la Católica del Maule. A cada uno de ustedes, mire, justo aparece una pregunta. No sé, Sebastián, si tenemos espacio para una pregunta más, porque te escribieron a ti. Sí, justo le iba a escribir por chat. La verdad es que hay que diferenciar los pacientes, ¿cierto? En FONASA o si son ISAPRE, ¿ya? Y cuando son pacientes FONASA y lo estamos atendiendo en una consulta particular, no es una constancia, no es el formulario de constancia GES, porque ese documento es hospitalario, por decirlo, del sector público. En ese caso hay que llenar un formulario de información al paciente GES. Hay que tener un formulario y ese formulario va a decir de que el paciente tiene una patología GES que tiene que atenderse en su red de prestadores institucionales, ¿ya? En este caso sería hospitalario, o bien que se acerque a su ISAPRE para que el ISAPRE le diga cuál es su red de prestadores para resolver ese problema de salud, ¿ya? Porque de lo contrario, si el paciente recibe su receta, ahora, antes que se me olvide, es obligatorio. O sea, si FONASA o la ISAPRE en algún momento realiza una fiscalización de sus consultas, les puede pedir perfectamente los pacientes que tienen, por ejemplo, más de 65 años y que tuvieron vicio de refracción, y que ustedes tengan el respaldo de este formulario de constancia al paciente, perdón, del formulario informativo, por decirlo, de patología GES, ¿ya? Y que lo derivaron a su red de salud, pero que él después con su receta de forma particular decidió resolverlo, digamos, en una óptica privada, ¿cierto? Sin hacer uso de este beneficio de esta ley, ¿ya? Así que, en resumen, hay dos documentos. Uno es la constancia de patología GES, que esa es de los hospitales, y el otro es el formulario informativo de patología GES. Perfecto, Sebastián. Muchas gracias. Bien, por honor al tiempo, damos por finalizado el seminario del día de hoy de actualización virtual en oftalmología. Le damos las gracias a cada una de las personas que asistió a esta jornada. Ricardo, Sebastián, una vez más, gracias por tu buena disposición, por estar acá acompañándonos a nosotros. Bienvenidos cuando gusten, su casa. Y nada, agradecer a la coordinación de oftalmología y optometría, y particularmente al académico Verónica Belén, bueno, en realidad es Belén, pero agradecer a Belén López por la gestión del desarrollo como dirección de este seminario. Así que felicitaciones a todos, muchas gracias y será para la próxima oportunidad. Así que chao, muy buenas noches. Chao. Gracias. Muchas gracias nuevamente por la invitación y siempre disponible para lo que pueda ayudar. Chao. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por la invitación igual y a los asistentes, ¿cierto? Y que se sigan generando instancias, ¿cierto? Que esto ha sido una gran oportunidad de la pandemia, en que yo creo que a todos se nos ha facilitado compartir conocimientos con colegas, ¿cierto? Aprender, crecer, ¿cierto? Porque cuando uno también acepta esto es un desafío, porque también asume que van a haber preguntas, que tiene que revisar más esta información, y eso uno también le enriquece. Y compartirlo con los colegas mejor aún. Así que muchas gracias a todos. Sin lugar a dudas, Sebastián. Gracias. Les dejo en el chat un pequeño link para la encuesta de satisfacción que es súper importante para nosotros, para seguir construyendo otras instancias, contar con su percepción, hacer un poquito más grande este tipo de actividades. Así que gracias de nuevo, que estén muy bien y muy buenas noches. Será hasta la próxima. Chao, chao.